Bienvenidos a Pie de Campo. 24 horas. 24 horas es lo que ha tardado el Real Madrid en pasar de una rueda de prensa en la que Kylian Mbappé se mostraba como el jugador resignado, sereno y respetuoso con las decisiones del entrenador, a una situación de guerra abierta dentro del vestuario que ya no admite ninguna interpretación amable. 24 horas. Ese es el ritmo al que se desmoronan las cosas en este club. 24 horas en las que parece que ha pasado una temporada entera. 24 horas que han desnudado de manera definitiva todo lo que durante meses se había intentado tapar con declaraciones diplomáticas, con notas oficiales, con silencios institucionales que solo conseguían postergar el momento en el que la verdad iba a estallar delante de las cámaras. Y lo que ha ocurrido en la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa después del partido contra el Oviedo, lo que el entrenador del Real Madrid ha dicho delante de las cámaras de todo el país, con una contundencia que nadie esperaba que tuviera, es uno de esos momentos que se quedan grabados a fuego en la historia reciente de un club. Ni tengo 4 delanteros, ni le he dicho semejante frase. Con esa frase, dicha con la calma, de quien está absolutamente seguro de lo que dice, Arbeloa ha desmentido públicamente, delante de millones de espectadores, las declaraciones que Mbappé había hecho la noche anterior. Lo ha dejado en evidencia. Lo ha contradicho de una manera que en el código no escrito del fútbol profesional significa una sola cosa. Uno de los dos miente. Y cuando un entrenador del Real Madrid se atreve a desmentir públicamente a la estrella más cara de la plantilla, cuando se atreve a hacerlo con la naturalidad con la que Arbeloa lo hizo ayer, eso ya no es una rueda de prensa. Eso es una declaración de guerra. Una guerra que se ha estado gestando durante meses, que se intuía debajo de la superficie de cada conferencia, de cada convocatoria, de cada decisión táctica que tomaba Arbeloa y que era cuestionada en silencio dentro del vestuario. Una guerra que se cocinó en los entrenamientos, en las charlas tácticas, en las miradas que se cruzaban en el banquillo cuando una decisión no gustaba. Una guerra que durante semanas se contuvo dentro de los límites institucionales que el código del fútbol profesional impone, pero que esta vez, después de las palabras de Mbappé y de la respuesta del entrenador, ya no admite ningún tipo de contención posible. Y esa guerra por fin ha estallado de manera pública. Quedaos hasta el final, porque esto que os vamos a contar hoy es el momento exacto en el que el vestuario del Real Madrid se rompió de una manera que ya no tiene reparación posible. Y cuando acabéis este vídeo lo entenderéis todo. Para entender la magnitud de lo que dijo ayer Arbeloa, hay que reconstruir primero lo que dijo Mbappé la noche anterior delante de los mismos micrófonos. Porque la secuencia importa, la cronología cuenta, y la manera en que un entrenador del Real Madrid responde a su estrella más cara dice todo sobre el estado real del vestuario en este momento. Mbappé, después del partido contra el Oviedo, dijo delante de las cámaras que para Arbeloa él era el cuarto delantero de la plantilla, que por delante de él estaban Mastantuono, Vinicius y Gonzalo, que esa era la decisión del míster y que siempre hay que respetarla aunque él pensara que estaba para ser titular. Lo dijo con esa calma estudiada que el francés usa cuando quiere transmitir un mensaje sin parecer que lo está transmitiendo, sin enfrentarse abiertamente al entrenador, pero dejando muy claro entre líneas que él no estaba de acuerdo con la decisión y que en cualquier otro club del mundo no sería el cuarto delantero. Era una crítica disfrazada de aceptación. Era un dardo lanzado con la elegancia de quien sabe que las palabras tienen consecuencias. Y 24 horas después, Arbeloa decidió que no iba a tragar, que no iba a dejar pasar esa narrativa, que no iba a permitir que la versión de Mbappé se quedara como la versión oficial de lo que había ocurrido entre los dos en la conversación previa al partido. Y salió delante de los micrófonos con una respuesta que ha dejado a todo el mundo del fútbol español sin palabras. Ni tengo 4 delanteros, ni le he dicho semejante frase. Punto. Sin matices. Sin suavización diplomática. Sin abrir la puerta a que se hubiera podido producir un malentendido manejable. Tu versión es falsa. Eso es lo que Arbeloa le ha dicho a Mbappé delante de todo el país. Y a partir de ese momento, todo lo que ha venido después, en su rueda de prensa, ha sido una construcción cuidadosa, casi quirúrgica, de un mensaje que tiene un solo destinatario y que se entiende perfectamente sin necesidad de subtítulos. Aquí mando yo. Y esa afirmación, en el contexto del Real Madrid de mayo de 2026, con todo lo que ha pasado en las últimas semanas, con la rueda de prensa surrealista de Florentino todavía resonando en los oídos de la afición, con el regreso de Mourinho cada vez más cerca, tiene un peso institucional que va mucho más allá de la disputa concreta entre un entrenador y un delantero.
Es la reivindicación de un principio. Es la defensa de una manera de entender el fútbol. Es la afirmación de que en este club, por mucho que algunos jugadores hayan creído lo contrario durante los últimos meses, la última palabra la sigue teniendo el técnico que se sienta en el banquillo. Y esto es solo el principio de lo que os voy a contar. Porque después de desmentir a Mbappé, Arbeloa pasó al ataque directo. Soy el entrenador y soy quien decide quién juega y quién no juega. Frase. Y otra. A mí me da igual cómo se llamen. Y si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente. Deteneos un momento en esas dos frases. Releedlas mentalmente como si las estuvierais escuchando en la voz de Arbeloa. A mí me da igual cómo se llamen. Eso lo dice el entrenador de un club donde uno de sus jugadores se llama Kylian Mbappé y cobra más de 250 millones de euros entre prima de fichaje, salario y bonus. Eso lo dice el entrenador de un club donde otro de sus jugadores se llama Jude Bellingham y costó 130 millones. Eso lo dice el entrenador de un club donde una parte importante de la plantilla ha sido fichada con los nombres más caros del fútbol mundial. A mí me da igual cómo se llamen. Si les parece bien, bien. Si no, pues que esperen al siguiente. Eso es un mensaje brutal, un mensaje vergonzoso para los que se sienten señalados. Un mensaje que en el código del fútbol profesional significa una cosa muy clara. Si no te gusta, hay puerta. Si tu ego es demasiado grande para mi sistema, búscate otro entrenador o búscate otro club. Aquí no me intimida ningún nombre. Aquí no me condicionan los millones de euros que el club haya pagado por nadie. Aquí decido yo. Y ese mensaje que Arbeloa pronunció con la frialdad de quien ha pensado cada palabra antes de decirla, tiene un destinatario muy claro. Y todo el mundo en el vestuario lo ha entendido. Un trabajador del club que prefiere no dar su nombre nos confirmó esta tarde que la rueda de prensa de Arbeloa ha sido recibida en Valdebebas con una mezcla de admiración por parte de unos y de incomodidad incontrolable por parte de otros. Los jugadores que llevan meses sintiendo que el vestuario funcionaba con dos reglas distintas, una para Mbappé y otra para el resto, han visto en la respuesta del entrenador una forma de validación, una forma de decir, ya está bien, aquí o se respetan las reglas del entrenador o se va el que no las respete. Pero el círculo cercano a Mbappé, los jugadores que llevan tiempo sintiéndose protegidos por la proximidad al francés, han recibido esas palabras como una bofetada institucional que va mucho más allá del partido contra el Oviedo. Porque cuando un entrenador dice públicamente que le da igual cómo se llamen sus jugadores, en realidad está diciendo que el sistema de jerarquías informales que se había instalado en el vestuario se ha acabado, que la era de las castas dentro del Madrid ha terminado y que el que no esté dispuesto a aceptarlo va a tener un problema serio en los próximos meses. El silencio que se hizo en la sala de prensa cuando Arbeloa pronunció esas palabras fue uno de esos silencios que cuentan más que cualquier titular posterior. Los periodistas presentes, los mismos que llevan años cubriendo el día a día del Real Madrid, supieron en ese instante que estaban presenciando un momento histórico, un punto de inflexión que iba a cambiar la dinámica del vestuario para siempre. Y desde ese silencio surgieron las preguntas que vinieron después, preguntas que Arbeloa contestó con la misma serenidad, con la misma seguridad, con la misma sensación de control absoluto sobre lo que estaba diciendo y por qué lo estaba diciendo. Pero la rueda de prensa de Arbeloa no se quedó ahí, porque después de plantar bandera frente a Mbappé, el entrenador hizo algo todavía más interesante. Justificó la suplencia del francés con una frase que parece inofensiva, pero que en realidad es la más demoledora de todas. La suplencia de Mbappé, dijo Arbeloa, era una decisión de sentido común. Sentido común. Esa expresión. Pensad en lo que significa que el entrenador del Real Madrid justifique la suplencia del jugador más caro de la historia del club apelando al sentido común, no al criterio técnico, no al rendimiento reciente, no a una conversación interna con el cuerpo médico, al sentido común, como si la decisión fuera tan evidente, tan elemental, tan obvia para cualquiera que la mirara con un mínimo de honestidad, que no requiriera ninguna explicación más sofisticada que esa. Es un menosprecio elegante. Es la forma más educada que Arbeloa encontró de decirle a Mbappé que la decisión de dejarlo en el banquillo no era una decisión polémica, que cualquier persona con dos dedos de frente habría tomado la misma decisión en su lugar y que, por lo tanto, las quejas posteriores del francés tenían un componente de capricho que rozaba lo ridículo. Significa que no necesita argumentos elaborados. Significa que la decisión es tan obvia que se explica sola. Significa que cualquiera que mire el contexto con un mínimo de objetividad llegaría a la misma conclusión a la que llegó él. Y después añadió, hace 4 días no pudo ni estar en el banquillo. No quería asumir ningún tipo de riesgo. Traducido del lenguaje de entrenadores al lenguaje de la calle.
¿Te has perdido el clásico por una lesión convenientemente oportuna? ¿Has estado de vacaciones en Italia? No me fío del estado real de tu cuerpo después de todo eso. Y no voy a poner en riesgo el rendimiento del equipo solo porque tu ego necesite ver tu nombre en el 11 inicial. Eso fue lo que Arbeloa le dijo a Mbappé sin necesidad de pronunciar ni una sola de esas palabras. Y para que no quedara duda alguna sobre quién es el dueño del 11, el entrenador remató la jugada explicando que la titularidad de Gonzalo había sido un premio. Un premio, una palabra que en el contexto del fútbol profesional tiene un peso enorme, porque los premios no se dan a las estrellas, los premios se dan a los que se ganan algo trabajando. Y al colocar a Gonzalo como receptor de un premio merecido, Arbeloa estaba diciendo implícitamente que Mbappé no había hecho méritos suficientes para ser titular, que su nombre no era razón suficiente, que el trabajo y la actitud diaria sí lo son. Un mensaje brutal, un mensaje que en otro vestuario, en otro contexto, en otra época, habría obligado al presidente a tomar partido inmediatamente. Pero estamos en mayo de 2026, en el Real Madrid, con Florentino acorralado por la crisis institucional, con elecciones a la vuelta de la esquina, con Mourinho en camino y con un vestuario que ya no responde a las reglas tradicionales del club. Y en ese contexto, el mensaje de Arbeloa adquiere una dimensión completamente distinta. No es solo el mensaje de un entrenador a un jugador, es el mensaje del que sabe que el reloj corre en su contra y que decide aprovechar las semanas que le quedan para dejar las cosas claras de cara al futuro. Pero ¿sabéis cuál es la parte más increíble de todo esto? Lo que viene ahora. Porque Arbeloa, después de plantar bandera, después de desmentir a Mbappé, después de explicar la suplencia con una frialdad que le honra como profesional, todavía tuvo tiempo para hacer una cosa más: atacar con elegancia. Y para eso usó una de las herramientas más poderosas que tiene un entrenador delante de los micrófonos. La ironía, cuando le preguntaron por una crítica adicional que Mbappé había hecho sobre la supuesta pérdida de estructura del equipo, Arbeloa primero aseguró no haber escuchado esas palabras y después añadió la frase que ha dado la vuelta al mundo del fútbol español. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda. Tic, mate. Esa frase, dicha con la sonrisa apenas perceptible del que sabe perfectamente lo que está diciendo, es una de las contestaciones más brutales que un entrenador ha lanzado a su estrella en la historia reciente del fútbol español. Porque traducida significa: tú estás criticando la estructura del equipo cuando tu propio rendimiento ha caído en picado en la segunda mitad de la temporada. Tú me hablas de estructura, cuando los goles que has dejado de marcar son la mejor prueba de que el problema no es la estructura, sino tu propio nivel. Mírate al espejo, antes de mirarme a mí. Y para cerrar la jugada, Arbeloa pidió el apoyo de la afición para todos sus jugadores ante los pitos recibidos. Para todos, incluyendo a Mbappé, incluyendo a Vinicius. Una pedida de apoyo institucional que parece un gesto generoso, pero que en realidad es una demostración de control absoluto. El entrenador, en plena pelea pública con su estrella, sale a pedir respeto para esa misma estrella. ¿Por qué? Porque puede permitírselo, porque su posición es lo suficientemente sólida en este momento como para hacer ese gesto sin perder autoridad. Porque sabe que la afición ya ha tomado partido y que ese gesto va a ser interpretado por los madridistas como la actitud que se espera de un entrenador profesional, un movimiento ajedrecístico de manual. Y mientras Arbeloa hacía todo esto, desmentir, plantar, ironizar, pedir apoyo, había alguien en el palco que observaba con un gesto que nadie pudo descifrar del todo. Una figura cuyo silencio durante toda esta crisis se está volviendo cada vez más elocuente, cada vez más significativo, cada vez más difícil de interpretar para los que llevan años acostumbrados a leer entre líneas las reacciones del entorno presidencial. Florentino Pérez, el presidente que cobra a Mbappé, el presidente que tendrá que decidir en las próximas semanas si la palabra del entrenador vale más que el ego del jugador más caro de la historia del club. El presidente que va a tener que tomar una decisión que va a definir el futuro inmediato del proyecto blanco. Y mientras Florentino observaba en silencio, en Barcelona Joan Laporta se frotaba las manos, porque cada nueva grieta en el Real Madrid es una victoria gratuita para el Barça. Cada nueva crisis interna en el Bernabéu es una semana más de paz en el Camp Nou. Cada nuevo episodio de tensión entre el entrenador y el jugador estrella del Madrid es un regalo institucional que Laporta no esperaba, pero que está disfrutando con un placer apenas disimulado. La historia se repite, el Madrid se rompe desde dentro.
El Barcelona observa y trabaja en silencio. Y lo peor para los madridistas, lo que más cuesta reconocer es que ellos lo saben. Vosotros, los que lleváis años siguiendo esto desde la grada. Los que cada semana venís aquí buscando los análisis que los grandes medios, con sus acreditaciones y sus exclusivas pactadas, no se atreven a hacer. Los que, cuando decíais que Mbappé iba a terminar enfrentándose con el entrenador, fuera quien fuera el entrenador, os respondían que era una exageración. Los que, cuando apuntabais que Arbeloa no estaba dispuesto a someterse al ego del francés indefinidamente, os decían que no tenía margen para enfrentarse a alguien con el peso institucional de Mbappé. Teníais razón, siempre la tuvisteis. Y ayer, en la rueda de prensa de Arbeloa, la realidad os la dio de la manera más visible y más contundente. Vamos a cerrarlo con los 3 puntos que resumen todo lo que hemos analizado hoy. Primero, Arbeloa ha desmentido públicamente a Mbappé, y eso, en el código del fútbol profesional, es una declaración de guerra que ya no tiene marcha atrás. Cuando un entrenador y su estrella se contradicen delante de las cámaras sobre lo que se dijeron en una conversación privada, uno de los dos está mintiendo. Y a partir de ese momento, la convivencia entre los dos en el mismo vestuario se vuelve mecánicamente insostenible. No hay vuelta atrás de esto. No hay reconciliación posible que borre lo que el país entero ha visto. Segundo, la actitud de Arbeloa en la rueda de prensa demuestra que el entrenador ha decidido jugar sus últimas semanas en el banquillo con la dignidad que ha echado de menos en los meses anteriores. Sabe que con Mourinho en camino su tiempo se acaba. Sabe que las decisiones importantes del verano no las va a tomar él. Y precisamente por eso ha decidido que los días que le quedan los va a vivir diciendo lo que piensa, plantando cara a quien haya que plantarle, defendiendo su autoridad técnica con la firmeza que el cargo merece. Eso, lejos de ser una debilidad, es la mejor manera de salir con la cabeza alta. Tercero, lo que se ha visto entre Arbeloa y Mbappé estos 2 días es la fotografía más nítida del fin de ciclo que vive este Real Madrid. Un entrenador que desmiente a su estrella delante de las cámaras de todo el país, una estrella que no entiende que ya no es intocable y que sigue actuando como si los 250 millones de euros que costó fueran un escudo institucional que la protege de cualquier crítica. Un presidente que mira desde el palco sin saber a quién apoyar primero. Una afición que llena las gradas con pancartas pidiendo dimisiones. Y todo eso al mismo tiempo, todo en la misma semana. Si esto no es un fin de ciclo, no sé qué demonios va a serlo. Dejad en los comentarios qué pensáis. ¿Creéis que Mbappé mintió cuando dijo que Arbeloa lo había llamado el cuarto delantero? ¿O creéis que el entrenador miente ahora para protegerse delante de las cámaras? ¿Quién se va antes del Madrid, Arbeloa o Mbappé? Quiero leer vuestras opiniones porque este canal lo construimos entre todos los que entendemos que el fútbol merece análisis honestos y no titulares vacíos. Si habéis llegado hasta aquí es porque sabéis lo que es A Pie de Campo. El sitio donde se cuenta lo que los grandes medios, con sus intereses, sus patrocinadores y sus acreditaciones en Valdebebas, no se atreven a contar nunca. Aquí no hay relaciones institucionales que cuidar, no hay jugadores a los que pedir entrevistas. No hay presidente al que respetar más allá del respeto que cualquier ciudadano merece. Solo fútbol contado con honestidad y sin filtros. Si este vídeo os ha parecido importante, compartidlo ahora mismo. Con ese madridista que todavía defiende a Mbappé contra toda evidencia, con ese que todavía cree que el entrenador es el problema y no la estrella consentida, con ese grupo de WhatsApp donde alguien siempre encuentra una manera de invertir la culpa, dale al like si creéis que Arbeloa ha hecho exactamente lo que tenía que hacer al desmentir a Mbappé en directo. Y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita porque lo que viene en los próximos días va a ser todavía más gordo que lo de hoy. En el próximo vídeo os voy a contar en exclusiva las primeras informaciones sobre la reacción del vestuario ante el choque entre Arbeloa y Mbappé. Los jugadores que se han posicionado de un lado y los que se han posicionado del otro. Las llamadas que se han producido durante la última noche entre los protagonistas y la dirección del club. Información que no vais a encontrar en ningún otro sitio. Solo aquí. Solo en A Pie de Campo. Sin filtros, sin compromisos y sin miedo a decir lo que los demás callan. Arbeloa ha plantado bandera. Mbappé ha sido desmentido en directo. Y el vestuario del Real Madrid se ha partido en dos de una manera que ya no admite reconciliación. Aquí seguiremos contándolo todo.